Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. Bienvenidos una vez más. Qué bueno estar de vuelta, pastor, después de mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Terminamos por allá por octubre, noviembre. Sí. ¿Cierto? Y bueno, una temporada más de perspectiva bíblica. Lo decíamos ahí en la introducción, cuando preparaba yo esta introducción, y la intención de este podcast es poder hacer una especie de contracorriente a las influencias que nosotros tenemos en el mundo y que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos tener en primer lugar y como primera fuente lo que la palabra nos dice al respecto de las cosas que nosotros vivimos. Sí. Porque cuando nosotros miramos una situación, un problema, cualquiera sea esta, solemos nosotros tener una mirada que está influenciada por nuestra personalidad, lo que nosotros creemos, lo que somos. Y a veces hay personas que vienen y nos ayudan y nos dicen, pero mira, velo de esta forma, o míralo de este otro lado. Eso es lo que le llamamos siempre perspectiva. Así es. Y en este programa donde queremos dar esta perspectiva que sea bíblica, o sea, a la luz de la palabra, poder ver, analizar una situación, poder tener un consejo, una orientación, acciones prácticas que nos puedan ayudar siempre a la luz de la palabra. Así que muchas gracias, pastor, por tener este tiempo de tener... darse el momento para poder grabar con nosotros y ayudar a la hermandad en estas cosas a través de la palabra. Sí, lo que dices tú, David, bueno, primero que nada agradecerte a ti, que eres el que organiza todo esto. La verdad que yo me siento nomás, pero es muy importante lo que dices tú y lo que dice la introducción del programa, porque la Biblia, si bien es cierto, es la palabra de Dios y en eso no hay ninguna sombra de duda en lo absoluto. Es un libro que obviamente está escrito en un contexto, en un tiempo y una serie de otros elementos que pueden resultar un tanto ajenos a nuestra realidad. Sobre todo en lo que ya hablamos de la tecnología y de tantas cosas y de tantas situaciones que obviamente no solamente en la época bíblica, sino que hace 200 años atrás o 100 años atrás no había lo que hoy día hay. Entonces, es súper importante el concepto de la perspectiva porque nos ayuda a no perder de vista los principios de Dios, ¿no es cierto? La dirección de Dios en las decisiones que a veces tenemos que tomar en mucho, bueno, prácticamente en todos los aspectos de la vida. Entonces, eso requiere que nosotros entendamos que la Biblia nos da las directrices, ¿no es cierto? La Biblia nos va a contestar directamente probablemente el problema puntual que yo puedo tener, pero sí me va a dar las herramientas para encontrar cuál es el pensamiento de Dios frente a la situación que estoy viviendo. Claro. Y frente a eso, bueno, invitamos a los hermanos y hermanas a que puedan escribirnos a través del WhatsApp de la radio y que nos puedan decir algunas preguntas que a lo mejor puedan ser interesantes de poder tratar, porque si bien la iglesia tiene mucho material, mucho contenido que se genera cada domingo, cada miércoles, también están las reuniones de varones, las reuniones de mujeres, las de los jóvenes, o sea, instancias donde uno pueda, digamos, levantar una situación o preguntar y conversar, se dan, existen, no es que falten, pero
también el poder tener esta misma instancia en donde tal vez me toca a mí tal vez plantearle alguna pregunta y usted tal vez ir aportando desde esa mirada ayuda a una o más personas que tal vez tengan alguna pregunta y que a veces no se atreven a hacerla en alguno de estos escenarios o contextos en los que están y también son cosas que tal vez están en la contingencia y que necesitamos nosotros abordar para que haya una claridad y que haya una unidad como hermanos en un tema respecto y que no estemos tal vez todos pensando de una forma distinta alrededor de alguna temática. Sí, hubo temas muy importantes que tratamos en todo ámbito el año pasado, relacionados con la educación, relacionados también con la misma muerte, con situaciones de la contingencia local, de la contingencia internacional. De verdad es un espacio súper importante, súper grato también para nosotros, pero por sobre todas las cosas con el único objetivo de orientar a nuestros hermanos, especialmente, ¿no es cierto?, a poder ver esta perspectiva bíblica. Así es. Bueno, pastor, para esta oportunidad hemos querido tomarnos un poco de lo que se ha estado tratando en el estudio bíblico, un estudio que se está realizando por segunda oportunidad, la Iglesia conforme al corazón de Dios, donde vamos repasando, en conjunto con usted, cada una de las partes que definen lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Es una trayectoria larga, incluso de teología sistemática, iremos a llegar en algún momento. Y en particular, últimamente se ha estado hablando acerca del discipulado. Y en torno a esto, a veces pueden surgir algunas dudas que yo quisiera plantearle, porque, bueno, en los estudios han ido quedando claras, pero creo que es bueno ir reforzando conceptos como, por ejemplo, el discipulado es solo este ministerio que se tiene en la iglesia, o, por ejemplo, me gradúo yo de discípulo en algún momento, termino yo esta posición de discípulo, puedo yo tener mis propios discípulos, hay distintas cosas, hay distintas aristas, y también en relación a esto del discipulado, y no queriendo adelantarme, pero sabemos de que no es algo que vamos a graduarnos ni que vamos a terminar, y que estamos en este proceso de ser discípulos. Al final hay algo que necesitamos para poder ir haciendo como que esto fuera una escalera, ¿no? Ir subiendo un paso a la vez. Y necesitamos que nosotros podamos tener un cierto grado de disciplina para poder alcanzar ese grado de madurez. Entonces, ahí me adelanto un poquito, pero partamos con esta idea central, el discípulo. ¿Quién es el discipulado? ¿Cómo podríamos definir a este discipulado? Porque lo hemos estado viendo y partamos por ahí. Bueno, partimos de la base que la ordenanza de Mateo 28 de Jesús al despedirse de sus discípulos es ir y hacer discípulos. Claro. Obviamente un discípulo es de perogrullo entender que es un creyente, alguien que se convirtió, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo va incluido, no existe esta cosa de que hay un discípulo sin conversión. Si estamos haciendo discípulos es porque hay conversión. Claro. Entonces, el discipulado es ese proceso en el cual nosotros como cristianos nos sometemos a un entrenamiento, por así decirlo, permanente, que tiene que ver, por supuesto, con la Escritura, con el conocimiento de la Escritura, con el conocimiento de las doctrinas bíblicas, vale decir, sentando las bases de nuestra fe. Cuando nosotros recién nos convertimos, obviamente existía un nivel de aprendizaje que fue lo suficiente que el Señor usa, ¿no es cierto?, para que nosotros, para que nuestra vida tenga ese cambio y el nuevo nacimiento. Pero tal cual lo dice, ¿no es cierto?, un nuevo nacimiento implica que todo nacimiento va a tener un crecimiento. Entonces, eso es el discipulado, es el crecimiento de todos nosotros como cristianos, buscando ciertamente el concepto de madurez. Porque la madurez, ahora, como bien dijiste tú, nadie de nosotros se gradúa de esto, de discípulo, terminada la tarea, no. Pero vamos viendo el progreso cuando
nos vemos nosotros un poco del otro lado, discipulando a otros hermanos, ¿no es cierto?, en este caminar. Eso es como una señal bien importante de poder ver cómo ha habido un progreso, porque en definitiva todo lo que recibimos es para darlo, ya sea a partir de un uno a uno, en un estudio general, en una consejería, pero cuando ya tú te comienzas a ver más del lado del que entrega que del que recibe, entonces has dado algunos pasos importantes. Y también podría ser una señal, se lo planteo como pregunta, el contrario, o sea, si es que ha pasado mucho tiempo en donde tal vez todavía no he tenido, no sé, porque esas son cosas que se van dando naturales, no es que uno diga, ya, ahora yo estoy en la calidad de poder empezar a responder preguntas, No, claro. Sino que la gente se va acercando a uno a plantearle, oye, mira, ¿sabes qué? Me pasó esta circunstancia, ¿cómo lo ves tú? Y uno va teniendo esas oportunidades y creo que es importante en esta disciplina de poder, queriendo esforzarse por alcanzar esa meta, que en este caso la estamos representando como un grado de madurez, el poder estar atento a esas señales, porque si tal vez no he tenido yo esas oportunidades, tengo que empezar a revisar qué es lo que ha pasado o está pasando con mi vida. Claro. Y analizar cómo es que, por ejemplo, estoy utilizando mi tiempo, a qué le estoy dando prioridad, cuáles son las cosas que toman más tiempo en mi día y por qué hoy día tal vez mi vida puede que no esté reflejando ese grado de confianza para otros o los frutos que son espirituales y que permiten a otros generar ese lazo y ese entendimiento de que es alguien al que me puedo yo agarrar y decir, yo quiero pasar tiempo contigo. Sí. Porque nos pasa eso. Sí. Nos pasa eso. Nos tiene que pasar como hijos de Dios. Querer estar con alguien maduro, querer pasar tiempo con alguien que conoce más de la palabra, porque siento que me impulsa, que me desafía, Sí. porque no me lleva simplemente a cometer los mismos pecados que yo ya sé que cometo, sino que es alguien que me está retando a ser diferente. Y ese es como el discipulador al final. Exactamente. Exactamente. Es esencial porque tiene que ver justamente con la vida de iglesia. Si bien es cierto, hoy día nosotros no vivimos en una comunidad como tal, como probablemente fue durante mucho tiempo en la iglesia o las iglesias, sí debemos aprovechar las instancias en las que nosotros estamos juntos como hermanos, ya sean instancias dentro de la iglesia como instancias fuera de la iglesia. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, hay matrimonios, familias que ya han generado un lazo de amistad, ¿no es cierto? Y que en definitiva eso implica que existen intereses comunes de la edad, ¿no es cierto?, de la crianza, de todo lo que hemos hablado también, pero es ahí también un lugar súper importante de aprovechar para generar estos espacios, porque ahí se van dando también estos, entre comillas, liderazgos, ¿ya? Que a mí no me gusta mucho usar la palabra liderazgo, pero estos referentes que de alguna manera comienzan a tener una injerencia espiritual sobre el grupo, ¿ya? Eso es como re importante muchas veces. El que quizá invita a orar antes de comenzar o a orar antes de terminar, que a lo mejor propone un tema, no para que a lo mejor todo el día domingo, obviamente hay espacio para todo, como dice la palabra, ¿no es cierto? Pero también esos espacios de conversación, de discusión, de temas propiamente tal, que tienen que ver con la realidad de nuestras necesidades. O sea, una de las cosas importantes de eso es que uno mismo, como discípulo o como discipulador, como decías tú, se ve desafiado, porque yo cuando ayudo a alguien a que, por ejemplo, tenga un tiempo personal con Dios, íntimo, diario, la pregunta es, ¿lo estoy teniendo yo en primer lugar? ¿Y cuál es el efecto de eso en mi vida? ¿Cuán importante es? Entonces, porque podemos encontrarnos muchas veces colocando cargas sobre hermanos que ni nosotros mismos llevamos, y eso sí que es terrible. Entonces, eso habla justamente de lo que implica el involucramiento. Entonces, sí, efectivamente, las instancias de la iglesia son
una instancia donde nosotros también hacemos familia. Porque obviamente la mayoría de mis hermanos, como tú, David, como muchos, todos, ¿no es cierto?, pasan una parte importante de su tiempo con inconversos. Entonces, ahí obviamente son otros las cosas propiamente tal, porque el discipulado es para los hijos. Claro. Entonces, los espacios que nosotros tenemos con nuestros hermanos son, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, deben ser tiempos también de enriquecimiento en esa área. Y el discipulado no se circunscribe, como conversábamos al principio, ¿no es cierto?, a un ministerio, que debe haberlo, pero el discipulado es algo continuo, es algo que nos llama a ser un referente, sea para una persona, dos personas, eso no es lo relevante, eso viene de Dios, ¿no es cierto? Pero lo relevante es que tú marques la vida de alguien que está comenzando y que lo puedas, ¿no es cierto?, aconsejar, guiar, y que eso en algún momento se comience a ser ciertamente repetitivo, ¿no es cierto? Cuando hay un hermano que te llama porque a lo mejor está en una condición difícil, complicada, y tú le das un consejo bíblico, le das una orientación bíblica, ¿no es cierto?, y lo ayudas, oras con él, eso es lo maravilloso, todo eso es discipulado. Claro. Entonces, a ver, tenemos como distintos elementos que van como las piezas de un puzzle armando este panorama, donde hay discípulos, hay discipuladores, hay un ministerio, hay una iglesia, hay un pastor, hay miembros de esa iglesia. Decíamos estos hermanos, estas personas que tal vez no son creyentes, no son hijos de Dios. Claro, no podemos a ellos tomarlos como discípulos, No. porque lo que ellos necesitan es el Evangelio. El Evangelio, o sea, claro. Una vez aprobada esa... No quiero hacer la broma, pero una vez atravesado ese proceso, Sí. y que el Espíritu Santo se revela a sus vidas, se alcanza la condición de ser hijo de Dios y ya es por decisión de la persona a través de que el Espíritu Santo se reveló a sus vidas. Alguien lo tiene que tomar, Sí. ¿no? Y gracias a Dios que la iglesia tiene el programa y que nos desafía a nosotros como miembros de la iglesia también ir, como dice usted, pues, de repente uno como familia que ya lleva ciertos años acá en la iglesia nota al tiro que, mira, esta familia es nueva, no la he visto antes. Claro. Entonces uno dice, invitémoslo a almorzar. Entonces ahí uno ya genera un lazo, conoce a los Exacto. niños, en qué se dedica, y uno empieza a conversar y al final se hacen lindos lazos de amistad y que están también dentro de lo que informalmente podríamos decir una especie de proceso de discipulado. Absolutamente. Que incluso es mucho más, al ser más directo, al ser más confianza, al ser un proceso más íntimo, de largo plazo, porque uno pasa mucho tiempo con la gente. Nosotros con la gente que nos juntamos, no sé, no pasan semanas en que no se junten o que se estén conversando las mujeres, Claro. o entre nosotros los hombres nos estamos hablando. Sí. Si alguien está atravesando un periodo de trabajo intenso, oye, ¿cómo va? Y ahí estamos en ese acompañamiento. Eso es lo que, digamos, esa es la dinámica que debiera darse, por ejemplo, en todos los niveles de edad, porque la bendición de una iglesia es, como decía yo el domingo, es una cosa tan heterogénea en todo el sentido de la palabra, que la idea es que los grupos, digamos, pero los intereses son naturales y no está mal eso, o sea, la etapa de aquellas familias que son familias jóvenes con niños pequeños, ¿no es cierto?, forman un lazo, así como también se trata de hacer con los jóvenes permanentemente. Es más difícil con ellos en un principio, pero a la vuelta de los años estos mismos jóvenes están en ese grupo de matrimonios jóvenes con niños, claro, con sus situaciones, y tienes incluso el otro extremo. Nosotros hoy día tenemos un ministerio precioso de adulto mayor y tenemos por lo menos 11 hermanas que están sobre los 85 años. No teníamos esa población hace unos años atrás. Hoy ya tenemos 11 hermanas y de ahí tenemos hermanas de 70, 75, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo también tiene una comunicación, ha llegado a ser un lazo. Ha llegado a ser un lazo. Entonces,
Todo eso es discipulado. Todo eso es discipulado. Ahora, planteando tal vez una meta, queriendo definir hacia dónde vamos, podemos decir que es el carácter de Cristo, ¿no? Así o sea, es. nos vamos moldeando para poder, ¿cómo es que dice? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo. Exacto. ¿Cierto? Y cuando él dice, tome su cruz y sígame. Sí. O sea, a él seguimos. A ver, sí. Y creo que en eso, tanto discipulado como discipulador, tenemos que poder mantener eso en el centro. Porque a veces nos suele suceder que cuando hablamos y tiene tal vez que ver con lo que se planteaba el domingo respecto a las opiniones, Claro. empezamos a decir, no, yo creo que tenéis que hacer esto, y a veces son cosas que, por ejemplo, como planteábamos en la introducción, son otras perspectivas, no Claro. bíblicas, y que requieren de un ajuste por parte nuestra en que guiemos, no sé, una conversación, ¿a qué? A Cristo. Exacto. Que guiemos una opinión ¿a qué? A Cristo. A Cristo, a lo que dice la Biblia. Y a lo que nos moldea el mismo Señor en cada uno de, no sé, su tiempo que estuvo acá. Todo lo que nosotros tenemos en la palabra nos ayuda a poder ir siendo moldeados en nuestro caminar como hijos de Dios y corregidos también. Y para eso necesitamos algo que usted planteaba en los estudios y que para mí fue un cachetazo con respecto como a la disciplina que necesitamos tener. Sí. Porque a veces somos, ¿cómo decirlo? Como querer ser cortina, así como que estar ahí, no, ni que nos movamos, no va a hacer nada. Exacto. Y al final no podemos esperar que, por ejemplo, tengamos una vida de oración si no empezamos a orar. Exacto. Y al principio cuesta. Y uno se va y se pierde y son 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, se queda dormido. O leer la Biblia. También es algo que cuesta. Pastor, en eso, ¿cómo podemos, y se lo pregunto, porque en eso también me cuesta, ¿qué puede hacer uno para poder ir ya a dar el paso? Porque a veces ya uno reconoce el problema, a veces uno toma acción, pero puede pasar mucho tiempo en que a veces estás perdido en eso, sin avanzar queriendo hacerlo, incluso. Sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la disciplina implica una estrategia y implica también tener un esquema. Uh-huh. ¿Entiendes? Es imposible pretender tener un tiempo devocional, le vamos a llamar, ¿no es cierto? Si no existe disciplina que se traduzca en una estructura, ¿no es cierto? Y que se traduzca en verdaderamente un propósito de por qué estoy haciendo esto. Lo primero que tengo que entender yo que la relación más importante que como hijo de Dios tengo es primero con el Señor. Por lo tanto, es una necesidad que no surge emocionalmente. No es lo mismo que el deseo de estar con mi esposa o de jugar con mis hijos. No. Esto es algo que va a la parte espiritual, al ser espiritual que mora en nosotros. Y eso hay que trabajarlo. Y el ejemplo es lo que ocurría en Israel en la antigüedad, es que estaba el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, y Moisés, que lo llamaban alguna vez a la montaña y venía. ¿No es cierto? Pero Hebreos dice que ahora nosotros podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Entonces, no tenemos ningún obstáculo. Pero tenemos que construir un tabernáculo de reunión. ¿Qué significa eso? Tener un lugar dentro de nuestra casa, de nuestro lo que sea, ¿no es cierto? Pero que tiene que ser un lugar fijo. Eso es parte de la estructura. El devocional, el tiempo con Dios, no es en cualquier lugar. En cualquier lugar puedo hablar con el Señor y estar pensando en Él y meditando. Hay gente que dice, no, mira, yo voy en el auto y voy hablando con Dios. Sí, está bien. Pero ese no es el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar donde entraba el sumo sacerdote, él solo, nadie más. Y era un lugar especial y estaba el arca, que era la presencia
o representaba la presencia del Señor. Y hoy día nosotros que tenemos entrada libre al trono de la gracia, tenemos que tener un tabernáculo de reunión. En el caso mío, por ejemplo, solamente para compartirlo, es una bodega que queda en el patio mío como a 50 metros de la casa, o 30 metros de la casa. ¿Ya? No es un lugar cómodo, en el caso mío, no es un lugar cómodo, es una bodega, pero no lo puedo hacer dentro de la casa. Lo segundo, todos en nuestra casa, por pequeña que sea, podemos tener un espacio, ya sea adentro o afuera, o en una pieza, o en algún momento. Va a depender mucho de eso, pero todos tenemos que tener ese lugar, ¿ya? Lo segundo es tener una bitácora. ¿Qué voy a orar? Por ejemplo, la primera cosa es agradecer a Dios por todo lo que ha sucedido, sea que haya sido bueno, malo, lo que haya sido. Recordarme de eso. Segundo, interceder por personas que necesitan salvación, donde puede estar mi familia, puede estar mi compañero de trabajo, matrimonio, en fin, todo. Después, personas que necesitan oración porque están enfermos, porque esto. Tercero o cuarto, que el Señor examine mi corazón y ahí trato con mis pecados propios con Él. Confesión, me derramo, pido perdón, agradezco todo, pero en función de eso. Y después, dirección. Frente a decisiones que pueda tomar, que tenga que tomar durante el día. Y esos 5 puntos me acompañan a mí desde hace muchos años. En el sentido de que, y no lo digo bajo ninguna cosa más que compartirles un simple orden que puede ser distinto en el caso suyo, claro, puede tener otro orden, pero tiene que tener una estructura. Tiene que tener escrito y ponerlo delante suyo todos los días. En el caso mío, no me cunde mucho estudiar la palabra y hacer este tiempo. Este tiempo lo hago solo eso. Recuerdo versículos de la Biblia, cosas así, pero ese es ese tiempo. El tiempo del estudio es otro tiempo. Es específicamente el estudio. ¿Ya? Que pueden ser 45 minutos, 1 hora. ¿En el mismo lugar? No. Ese lo hago temprano también, pero en otro lado. No. Ahí ya puedo estar porque ya no estoy, digamos, concentrado en tener ese tiempo con el Señor. ¿Cierto? Bueno, en el caso mío, nosotros estamos solos con mi esposa ya y no hay niños corriendo por ahí. Yo entiendo eso. Yo preparaba los sermones en el patio de mi casa cuando mis niños estaban chicos. Entonces, pero sí, hay una cosa, también disciplinado. Sigo estudiando lo que signifique, digamos, lo que voy siguiendo de lectura. Y eso no, pero requiere hacerlo. Y yo entiendo que hoy día se vive una vorágine a lo mejor, y lo otro, o sea, probablemente por eso le decía, porque yo me acostumbré así de cuando teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana con los niños, las cosas, entonces aprendí a separar ese tiempo con el estudio de la palabra, para que me cundieran ambas cosas, ¿ya? Entonces, tenía ese tiempo, era más breve antes, pero siempre en esos 5 puntos, ¿ya? En esos 5 puntos, y meditaba en eso también, durante el día. Claro. Entonces no pedía nada más, porque abracé el versículo, la palabra del Señor que dice que yo busco su reino y Él se va a encargar de lo mío. Claro. Él sabe las necesidades que tengo, sabe todo eso, no tengo que decírselo, no voy a ocupar el poco tiempo que tengo en eso. Entonces, esto es agradecimiento por todo, lo bueno, lo malo, intercesión, gente que ha pedido oración, enfermos, situaciones con las cuales me he comprometido, confesión y dirección. Hay otra estructura que, para que la gente tal vez no piense que esto es como dogma. No, por favor, bajo ningún punto de vista. Pero como usted mismo lo decía, que es como su ejemplo y que es como para agregar otro ejemplo, que usan el acrónimo de hechos, pero en inglés, ACTS.
donde A es de alabar a Dios, Claro. es reconocerlo a Él como quien es, ¿cierto? Luego la C es confesión, donde uno pide perdón y está en ese en el análisis propio con respecto a eso que uno dijo antes, que es reconocer a Dios como Él es. La T es en inglés thanks, de agradecimiento. Y la S es de súplica, en donde ahí a uno empieza a interceder o interceder por uno mismo. Claro. Y sería otro ejemplo que No, que se perfecto. puede usar. Perfecto. Eh, Pero lo importante es que lo haga y probablemente las primeras semanas resulte algo muy monótono, algo extraño, se distraiga, pero hágalo porque va a empezar usted a sentir, y digo sentir, ¿no es cierto?, realmente que está en la presencia de Dios. Está en la presencia de Dios. Va a ver cómo eso va a evolucionar. Satanás no quiere que lo hagamos y como sabe que nosotros queremos las cosas ya, ¿no es cierto?, va a abortar en cualquier momento esto, o sea, va a colocar cualquier cosa para que nosotros abortemos el proceso. Ah. Bueno, y ahí se habla de dos, no sé cómo titularlo, pero algunos le dicen disciplinas espirituales, otros le dicen hábitos espirituales, etcétera. Hay otro, la meditación en la palabra, que a veces la meditación como concepto se ha tergiversado a través de, no sé, de los años, en donde otras culturas toman estas como, no sé, hacer un mantra o sonidos, etcétera. Pero la meditación en la palabra es algo maravilloso, que es bíblico, absolutamente. que la misma Biblia lo aconseja. Y una de las formas que en lo personal yo he podido tener esa oportunidad de meditar en la palabra es cuando uno toma, no sé, un salmo, un versículo, ir repasando ese versículo palabra por palabra. Claro. Y tal vez ir esbozando una oración en función de lo que... Porque los salmos son muchos de ellos que magnifican quién es Dios, el carácter de sus atributos, y eso uno lo va ayudando y al final uno termina como orando prácticamente, pero en función de la palabra. Y es un muy, muy lindo ejercicio porque a veces cuando uno tiene su mente en 3000 cosas, cuesta salir de esas 3000 cosas y centrarse en algo. Que cuando a veces uno toma un tiempo de oración, a mí me pasa mucho en lo personal, seguramente alguien se siente interpretado, uno empieza a orar y a veces su mente va a otro lado. Todo tengo pasa, que hacer qué cosa, no puse tal cosa, no sé dónde, me olvidé de... Y la oración se terminó y se acabó y a veces incluso ya, bueno, será otro momento. No, ahí fíjate que ahí es cuando... Porque a todos nos pasa. Yo tengo espacios de concentración bien cortos. Y vienen otras cosas, pero ¿sabes lo que hago? Porque antes hacía eso. Paraba. No, vuelvo. Y termino, ¿no es cierto? Y busco y termino. Aunque por a veces salió interrumpida pero ese es el punto, esa es la disciplina. No confunda con religiosidad, o sea, lo que hacemos, por eso es que tiene que ser algo privado, algo personal, algo individual, ese listado lo tiene que conocer usted, pero sea el método que adquiera, ¿no es cierto? A lo que dijo David con este acróstico es bien bueno porque le da un orden, digamos, de los elementos que debieran incluir y que se deben incluir en un devocional, pero hágalo. Haga esa estructura, sea ordenado en esto, sea ordenado, sea disciplinado en el mínimo, busque ese tabernáculo, ese lugar donde usted se encuentre con el Señor cada día, al punto que en algún momento su esposa, sus hijos quizás, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que ese es un lugar y un tiempo especial para usted. Yeah. Y seguramente ese sufrimiento que hay, porque uno sufre, está asociado a esto de tomar una cruz, porque al final vemos la cruz de Jesús y no tiene comparación con lo que uno pueda sufrir en ese momento. Y al final, y es paradójico que cada una de las cosas que son buenas para nosotros, físicas, espirituales,
son muy complejas de poder adquirir. Y aquellas cosas que son malas para nosotros son fáciles. O sea, comer saludable, difícil. Hacer ejercicio, tener una vida activa, practicar estas disciplinas espirituales. Ser un buen discípulo no es algo que nos vaya a resultar cómodo ni muy fácil. Vamos a tener que sufrir y ahí está la disciplina. O sea, estamos siendo disciplinados. Hay un sufrimiento Hay un sufrimiento de por medio, ¿no? Hay un sufrimiento de por medio. Y incluso en eso es que atravesamos las distintas vicisitudes del mundo, o sea, de esta vida en esta tierra. Sí. Cuando vemos que un hijo está enfermo, cuando vemos que perdemos a un familiar, y todas esas cosas al final nos ayudan en este proceso porque hacen que nosotros vayamos de vuelta al centro, a centrarnos en vivir y depender del Señor. Y que a veces nosotros, y sobre todo contemporáneamente los que estamos hoy día viviendo en este mundo, porque evitamos el sufrimiento. Sí. Queremos la comodidad. Lógico. Queremos el ocio, queremos eso que es fácil, que es sentarse y que nada nos moleste y comernos algo rico y conversar relajadamente y ver algo divertido. Eso es lo que nos resulta súper natural. Sí. Y piensa que cuesta hacer todo lo contrario. Claro. Ahora, esos espacios también son un regalo de Dios en el término sano que corresponde. Pero si usted, por ejemplo, es un profesional o está estudiando, lo que sea, seguramente se usaba un término antiguo, ¿no? Si hay que quemarse las pestañas, lo que implicaba un cierto grado, o sea, un sufrimiento, porque son horas de sueño, de mucho sacrificio, esfuerzo, pero hay claridad con el objetivo que se persigue. Muchas veces sucede que los cristianos no tenemos mucha claridad de por qué hay que hacer esto. Entonces, y empezamos a meterlo en un plano como de una obligación, ¿ya? Y aunque lo es, debe ser algo que surja justamente de un entender. El propósito es estar frente a Dios. Soy su discípulo en primer lugar, y Él me está transformando, y soy parte de un plan maravilloso que Él tiene, de una obra que Él está haciendo en nosotros, a través de nosotros, en favor de nosotros y de este mundo. Entonces, entender que es una cosa realmente, lo más grande que podemos hacer, lo más importante que podemos hacer, y convencerse de eso. Sí. Convencerse de eso. Es un tema que da para mucho. Sobre todo porque la palabra lo trata mucho. Sí. O sea, no rechazar la disciplina, no ser perezoso, el añadir virtud, Y paradojalmente, digo yo, hay gente muy, muy esforzada en muchas cosas, pero sumamente perezoso en lo espiritual. Claro. Entonces, es como trasladar esa misma pasión o más a esta otra cosa. Así es. Creo que un último consejo, y lo he experimentado personalmente, es reconocer esto. Sí. Reconocerlo ante Dios, pedir perdón, pero también reconocerlo ante un cercano que le pueda ayudar a tener este ejercicio de rendición de cuentas, donde uno plantee, mira, este es mi objetivo, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero que me preguntes cómo voy. No. Porque al final cuando uno tiene alguien que es constante con uno, le está diciendo, ¿cómo vas? ¿Qué hay hecho? Sí. La última semana, ¿cómo eso estuvo? Es parte del discipulado. Claro, ahí uno agarra a alguien que y te compromete a ti. Claro. Te compromete a ti también. Así que, bueno, hermanos, hermanas, búsquese a alguien que le ayude a resolver. Estoy disponible para agarrar ¿cómo se llama? Alguien que me ande retando a mí. Porque mucha que me falta. Pastor, muchas gracias por este espacio. Vamos a seguir tratando otros temas. El reunirnos ha estado complejo. Esperamos poder ser constantes y lograr salir, pero los tacos, mi pega, a veces que a usted le toca... pero yo estoy aquí, David, tú vienes de abajo. Una cuestión... Sí, pero bueno, que los hermanos nos tengan amor y paciencia, es lo que les pedimos. Muchas gracias, entonces, Pastor, y bueno, que el Señor nos bendiga. Que el Señor les bendiga.
perspectiva se refiere a la